Una vez más, estamos desde Kansas City, Kansas, transmitiendo nuestra clase de Haciendo Discípulos para Cristo. El propósito que el pastor Alfredo y yo, su servidora Mari Vázquez, hemos tenido de hacer estas clases es con el fin de ayudarle a crecer y a fortalecer su fe en su caminar cristiano. Hemos estado dando nuestras clases todos los miércoles. Perdón que estos últimos miércoles he estado fallando un poco, tuve que salir fuera del país, pero ya estamos de regreso. Mis amados hermanos, qué gusto tenerles de nuevo en la clase. Dios le bendiga, hermana Lisbeth, Dios le bendiga, hermano Evaristo, y Dios le bendiga, hermana Rubí. Vamos a comenzar en esta tarde con una oración. ¿Qué les parece? En el nombre de Jesús, amado Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria y la honra por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Espíritu Santo, nos queremos poner en esta noche en tus manos, sabiendo y reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, el Dios de toda creación, el Dios que se compadece de nosotros y que tiene misericordia de nosotros, aún, Señor, cuando no la merecemos. Te suplicamos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos hables. Mis hermanos no están aquí con el propósito de escucharme a mí, están con el propósito de escuchar una palabra que venga de tu trono, de tu boca, Santo Dios. Así que, Espíritu Santo, te rogamos que tomes tu control y que no me permitas hablar una palabra que no provenga de ti. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermana Marixa, qué bueno tenerla aquí. Vamos a continuar con nuestra clase. Si recuerdan, en nuestra última clase, que fue hace 2 semanas, estuvimos hablando de Asaf, el salmista, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo recuerdan. Estuvimos hablando de que Asaf era un salmista que llegó el momento en que su corazón se quiso enojar a causa de ver cómo los impíos, cómo las personas que hacían el mal eran prosperados. Y en la última clase yo les decía, ¿verdad? Que Asaf dice, casi se me deslizaron los pies, cuando vi a los impíos ser prosperados. Creemos, ¿verdad? Que para un creyente es muy difícil, es una de las situaciones donde el corazón del creyente puede ser más probado y pasado por fuego. Cuando él está esperando la promesa santa de parte de Dios, de recibir lo que Dios ha prometido y no ve su promesa cumplida, pero por el contrario, ve cómo los impíos prosperan y prosperan y prosperan. Entonces, Asaf, el salmista, estaba justo viviendo esa situación. Asaf estaba viviendo un tiempo difícil, porque dice que él podía ver a los impíos ser prosperados. Él podía ver cómo ellos conseguían con toda libertad los deseos de su corazón. Lo estuvimos viendo hace 2 semanas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a seguir adelante porque quiero que sepa que Asaf no está solo. Le decía, muchos de los creyentes llegamos a tener circunstancias donde podemos ver cómo las personas impías son prosperadas y a nosotros nos toca esperar por la bendición de Dios, ¿verdad? Y el diablo viene y nos dice, ya viste, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Si los que no van a la iglesia viven mejor que tú. Bueno, déjeme decirle, eso es una gran mentira. Cuando usted en su corazón tiene el firme propósito de servir a Dios, usted recibirá su recompensa, porque la palabra del Señor dice que todo lo que el hombre siembra, eso ciega. Entonces, tenemos que tener la firme confianza y convicción que Asaf tuvo cuando entró a la presencia de Dios y se convenció. Él recibió de parte de Dios la iluminación de su mente para entender que el fin de los impíos nunca será bueno. Así que pidamos a Dios que nos dé paz en nuestros corazones en estos tiempos turbulentos, donde ciertamente podemos ver que los que hacen el mal pareciera que triunfan, pero Dios no lo ve de esa manera. Vamos a seguir adelante.
hay una lucha también que enfrentamos los creyentes. No solo enfrentamos el hecho de ver que el impío hace el mal que quiere y que pareciera que no recibe el juicio. Recuerde que hablamos de que cuando el impío no recibe el juicio por el mal que está haciendo, muchas veces, mis amados hermanos, es porque Dios ha decidido dejarle con su conciencia cauterizada por su pecado, porque no hay mayor juicio que el hecho de que Dios a ti no te redarguya de tu pecado. El gran riesgo de la apostasía, de lo que llamamos apostasía en la iglesia, mis amados hermanos, el riesgo de apostatar es precisamente este, que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que cuando nosotros hemos gustado las buenas dádivas de Dios, cuando hemos probado todo don perfecto, cuando hemos experimentado la presencia del Espíritu Santo y recaemos, dice que ya no queda más sacrificio por nosotros. Entonces, es muy peligroso cuando Dios decide ya no corregirnos. Tal vez usted se sienta como se sentía Asaf, ¿verdad? Que dice Asaf, yo me lavé mis manos, yo me lavé mis pies, y dice, y pareciera que en vano, ¿verdad? Lo hice. Vamos a volver a repasar ese salmo para refrescar la memoria. A ver, ¿recuerdan cuál salmo fue el que leímos hace 2 semanas? Ahorita me dicen que no, que porque hace 2 semanas que no tenemos clase, ¿eh? ¿Qué salmo fue el que leímos cuando estábamos hablando de Asaf? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo escribe ahí en la pantalla? Bueno, yo se los voy a recordar. Estábamos nosotros leyendo en el libro de los Salmos al salmista Asaf, y estábamos leyendo en el Salmo 73 y dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Dice Asaf, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Él está diciendo, si tú eres una persona limpia de corazón, Dios será benévolo contigo. Dios será bueno, será dadivoso, será generoso. Amén, hermana Lisbeth, gracias. Salmo 73, gracias, hermano Evaristo. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Casi se deslizaron mis pies. Porque, dice, por poco me resbalo en mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Dice, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Dice, porque ellos no tienen congoja. Los arrogantes, los impíos no tienen congoja. Era lo que decía Asaf. Que él decía, son arrogantes, son impíos y sin embargo les va muy bien. No se aquejan de nada, ¿verdad? Dice, pero, dice, tienen su vigor entero, están fuertes, no se congojan de su muerte porque están bien sanos, no son azotados como los demás hombres. Dice, por tanto la soberbia los corona. Entonces, si usted lee lo que Asaf está hablando desde una raíz de amargura. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que ese tipo de situaciones no broten en nuestro corazón. Sé que es muy difícil, amados hermanos, cuando nosotros estamos esperando una promesa de Dios y no la vemos llegar. Si hay un tiempo que es difícil, Él la espera. Y Asaf llega un momento, si usted continúa leyendo el Salmo 73, él llega un momento donde él dice, ¿verdad? Que en vano limpió su camino, que en vano se lavó porque él ha sido azotado. Asaf sentía que no veía la de él. Sencillamente, Asaf estaba en una posición donde le estaba yendo en un tiempo muy difícil, era un tiempo de aflicción. Y como creyentes vamos a enfrentar tiempos de aflicción. Entonces, una de las bendiciones más grandes que usted y yo tenemos como creyentes es que en la aflicción Dios nos va a perfeccionar. Cuando usted y yo enfrentamos aflicción, Dios nos perfecciona. Dios hace la obra completa. La palabra de Dios en Primera de Pedro nos dice, hermanos míos,
no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera sucediendo. Porque ustedes tienen que saber dice que el fruto que ustedes van a ser completados, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, dice, porque el fruto de la prueba, dice, es la paciencia, y eso completa, va a perfeccionar la obra de Dios en ti. Yo sé que el tiempo de aflicción no es agradable. A ninguno nos gusta vivir el tiempo de aflicción, pero el tiempo de aflicción es donde crecemos. El tiempo de aflicción es donde el corazón que ama a Dios, el corazón que está inclinado al bien, se humilla delante de Dios. En el tiempo de aflicción, el corazón mira a Dios y dice, ¿a quién tengo en el cielo si no es a ti, Señor? Y fuera de ti, mi alma nada desea. Entonces, en el tiempo de aflicción somos acrisolados, somos pasados por el crisol de la prueba, pero no es en vano, mis amados hermanos. Dios está purificándonos, Dios está formándonos. En el tiempo de la prueba, Dios forma nuestro carácter. En el tiempo de la prueba, Dios pule nuestro temperamento. Y ¿sabe qué Dios hace también? Dios purifica el corazón. ¿Sabe por qué le digo que purifica el corazón? Porque Asaf, él no hubiera reaccionado de esta manera si él no hubiera estado pasando por la situación difícil que él pasaba. Mire, ¿cuándo es que nosotros vamos a tener la tendencia de mirar al lado y de ver la vida de los demás? Cuando nuestra vida no está completa, cuando a nuestra vida le falta una promesa, cuando no hemos recibido lo que Dios nos ha prometido, entonces tendemos a mirar a los lados. Ahora yo le digo, la Biblia nos dice que miremos hacia el lado para ver cómo está la vida del impío. Nos dice, considera el camino del impío, pon atención a ver cómo le va al impío. La Biblia jamás nos invita a hacer eso. Al contrario, la palabra del Señor nos dice que pongamos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, puestos los ojos en Jesús. El apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice que él una cosa hace, él ciertamente olvida todo lo que queda atrás y prosigue a la meta, al premio de su premio llamamiento en Cristo Jesús. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, aquí Asaf, el primer error que estaba él cometiendo era estar mirando la condición del impío. ¿Cómo era que el impío vivía? Ese era el error de Asaf. Quiero que por favor marquen su Biblia, Hebreos 12:2, porque es una cita que quiero que se lleve en su corazón, para que cuando el diablo lo ande invitando a que usted mire lo que un impío ha conseguido, usted recuerde esta cita. Hebreos 12, vamos a ir a Hebreos 12:2. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa la palabra oprobio? La palabra oprobio quiere decir deshonra, vergüenza. No solo es deshonra y vergüenza, ¿sabe? Es vergüenza pública. Oprobio quiere decir vergüenza pública. Quiere decir que Jesús, si hay alguien que ha sido avergonzado sin tener por qué ser avergonzado, si ha habido alguien que ha vivido sufrimiento sin tener que por qué vivir el sufrimiento,
Si hay alguien que ha padecido injustamente, es nuestro Señor Jesús. Así que cuando usted le habla de que usted ve al impío prosperado y que usted sigue padeciendo, Jesús sabe exactamente de qué usted le está hablando, porque Él lo vivió. El libro de Hebreos capítulo 12, verso 2 nos dice que Él menospreció el oprobio. ¿Sabe qué es menospreciar? No le interesó. No tuvo ningún interés en el oprobio, porque dice la palabra de Dios que Él tuvo por sumo gozo. Dice el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo que fue puesto delante de Jesús? ¿Cuál fue ese gozo que a Jesús lo hizo padecer de esa manera en la cruz como criminal? Porque quiero que sepa que Él estaba padeciendo como un criminal y ante los ojos de aquel pueblo y de aquella gente, Él murió como un criminal sin ser un criminal. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él tuvo sumo gozo al padecer y despreció el oprobio, dice, y sufrió Él la cruz, dice, porque Él puso los ojos en Dios, puesto los ojos en Jesús, nos dice el apóstol Pablo, el autor y consumador de la fe. Entonces, quiero que sepa también que el apóstol Pablo aquí nos está dando a nosotros una palabra de aliento y nos está diciendo, por tanto nosotros que tenemos tantos testigos, si usted lee desde el verso 1, tú que tanta gente te está rodeando, tú que tanta gente ve que tu testimonio está de por medio, tanta gente que te conoce, dice, teniendo tanta nube de testigos, despójate de todo peso y del pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces quiero que sepa que hay dos cosas acá. Hay una carrera y necesita paciencia. ¿Qué quiere decir? Que es una carrera larga. La vida cristiana, mis amados hermanos, es una carrera larga. Usted y yo nunca vamos a terminar con esta carrera, sino hasta el día que Jesucristo venga a levantar su iglesia, el día que Jesucristo nos transforme, nos lo encontremos a Él en las nubes y así estemos siempre con Él. Ahí termina nuestra carrera. Antes de eso, mis amados hermanos, no podemos cansarnos. No se puede cansar nuestra fe. Y usted tal vez me diga, hermana, pero es difícil porque yo siento que desde que yo vine a Cristo, pues las cosas como que no se me han compuesto mucho, al contrario, tengo aflicción, tengo sufrimiento. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu Santo. Entonces dice, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor? ¿Quién es la sustancia de la fe? Es Jesús. Y no solo Él es el autor, Él la consumó, Él la completó. Jesús completó la carrera de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto de Él sufrió el oprobio. Y mi pregunta para usted es, ¿cuál fue el gozo que Cristo tuvo? ¿Cuál fue el gozo que Cristo Jesús tuvo para decidir padecer ese oprobio? Yo sé que todos nosotros tenemos una idea muy clara de cuál fue el gozo que Jesús tuvo. ¿Y sabe cuál fue el gozo que Jesús tuvo? La recompensa. Dice, menospreciando, dice, el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El verso 3 nos dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que tenemos que estar mirando al impío, o ¿a quién tenemos que mirar? A Jesús. A Jesús nunca se le cansó su fe.
Jesús menospreció la vergüenza pública a la que él fue expuesto. Porque muchas veces nos sentimos que somos exhibidos por el diablo. Muchas veces sentimos que en nuestra lucha, en nuestra prueba, el diablo nos exhibe y nos está diciendo, y toda la gente sabe que tú eres cristiano y mira lo que te está pasando. Y toda la gente sabe que tú eres cristiano y mira cómo te está yendo, ¿verdad? Quiero que sepa que las personas que usan su lengua de esa manera son personas que no tienen el menor temor de Dios. Aquellos que altivamente le miran a usted en la hora de la prueba y que se alegran de verle padecer, son personas que el amor del Padre no está en ellos, la luz de Jesucristo no les ha resplandecido y son personas llenas de tinieblas. Su corazón no ha conocido la luz de Dios. Entonces, cuando el diablo trata de usar ese tipo de personas y de venirnos a desalentar el corazón y de decirnos, como le hizo creer a Asaf, ¿verdad? Como engañó a Asaf y Asaf decía, bueno, pues yo en vano me he esforzado porque a mí lo único que me ha tocado es puro, ¿verdad? Me ha tocado duro y no veo la promesa y por el contrario estoy viendo al impío ser prosperado y ser bendecido. Y quiero que sepa que en más de una ocasión, va a venir el diablo a decirle, y mira, ¿y de qué te sirve ser cristiano si aquel que no es cristiano vive mejor que tú? ¿Sabe por qué le digo eso? Porque conozco al diablo. Porque más de una vez ha venido el diablo a tratar de desviar mis ojos de Jesús, a tratar de que yo mire hacia otra parte. Que yo mire que alguien más tiene ya su promesa, que yo mire que alguien más tiene algo mejor que lo mío. Pero le voy a decir algo, no podemos comparar lo que otro tiene con nuestro camino, porque su camino y mi camino es único en la fe. Y lo que otro tenga, a usted no le va a servir. Entonces, el problema que Asaf tuvo es que él dejó de mirar la recompensa que Dios tenía para él. Y empezó a mirar a los impíos, a los de afuera. ¿Sabe qué le sucede a un cristiano que empieza a mirar para afuera? ¿Dónde cree que va a acabar? ¿Afuera? Va a acabar afuera. Definitivamente va a ser así. ¿Por qué? Porque usted desvía su mirada y usted va en una carrera. Quiero que piense esto, quiero que se haga una imagen en su mente en este momento. Y piense así, usted está corriendo una carrera, usted va en un maratón. ¿Hacia dónde tiene que ir mirando usted? Hacia el frente. ¿Qué sucede si usted desvía su mirada de esa carrera que usted va corriendo? ¿Qué sucede si usted empieza a mirar al lado en lugar de ir mirando al frente? Es muy probable que usted se resbale, que usted se tropiece, se doble un pie, choque con alguien. Es muy probable que usted termine accidentado y que sea descalificado de la carrera en la que usted está compitiendo. Quiero que sepa que el apóstol Pablo en una ocasión dijo que él no quería, que él cuidaba su salvación, que él ciertamente olvidaba lo que quedaba atrás y proseguía hacia adelante. Dice, al premio de su supremo llamamiento, dice, no sea que habiendo yo sido heraldo, yo venga a ser descalificado. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, ay Dios mío, no sé qué pasó. El apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Que él podía ser descalificado. Dios mío, cuánta perturbación. El apóstol Pablo nos decía que él podía ser descalificado si él no ponía sus ojos fijos en la meta. El apóstol Pablo dice, yo he sido un heraldo, yo he anunciado el evangelio, pero yo mismo puedo venir a ser descalificado. Entonces, es muy importante que mantengamos nosotros nuestros ojos puestos en Jesús. Quiero que lea el verso 4 de Hebreos 12, por favor. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver. Dice Hebreos 12, verso 4.
Ya leímos el 3 que dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayarse. Dice la palabra del Señor, considera a Cristo que sufrió la contradicción de los pecadores. ¿Sabe qué quiere decir que Cristo sufrió la contradicción de los pecadores? Que los escarnecían. ¿Recuerda usted que hay una parte donde se jugaron a los dados la ropa de nuestro Señor Jesús, los soldados? Lo habla los salmos, y dice que lo golpeaban y lo escupían y le decían, profeta, dinos, profeta, ¿quién es el que te golpeó ahora? Dinos quién fue el que te escupió. Entonces él sufrió el ser avergonzado, el que se burlaran de él lo sufrió. Pero déjeme decirle esto, ¿sí? La palabra del Señor nos dice que lo consideremos a Él para que nuestro ánimo no se canse. Mire qué importante es que nuestro ánimo no se canse en nuestra fe cristiana. El Espíritu Santo sabe que nuestro ánimo como creyentes se nos puede cansar cuando nosotros dejamos de poner los ojos en Jesús. Usted empieza a mirar las circunstancias, usted empieza a mirar a su vida, la situación que está viviendo en ese momento, y baja los ojos de Jesús, del premio que Jesús le ha dado, entonces su ánimo se empieza a cansar. La palabra del Señor nos enseña claramente que una de las armas que nosotros tenemos es mantener nuestra mirada fija en Jesús. Yo no le estoy diciendo que no va a padecer cuando usted está en un tiempo de sufrimiento. Le estoy diciendo que si usted mantiene sus ojos puestos en Jesús, su ánimo no se va a cansar. Usted va a poder correr esa carrera. Usted va a poder continuar en su lucha por alcanzar las promesas que Dios le ha dado. Jamás la palabra de Dios, de principio a fin, jamás, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos promete que va a ser fácil. De hecho, la palabra de Dios nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos, que no desmayemos. La palabra de Dios nos dice que nos ciñamos los lomos, que caminemos, que continuemos, que no nos cansemos. Ahora quiero que vea el verso 4 de Hebreos 12. El verso 4 de Hebreos 12 dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, y esta es la promesa que el Espíritu Santo nos está dando esta noche, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Quiero que si usted la Biblia que tiene en este momento en su mano es suya, usted me subraye lo que le voy a leer a continuación para que lo recuerde cuando usted esté pasando un tiempo de aflicción y usted sienta que Dios se ha olvidado de usted. Mire lo que dice. No desmayes, es el verso 5, cuando eres reprendido por Él, por Dios, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Mire qué gran verdad nos dice la palabra de Dios. Qué gran verdad nos está diciendo la palabra. ¿Sabe por qué? Porque nos dice que no nos desmayemos cuando el tiempo que estamos viviendo es difícil, que nuestra fe no caiga, que no pensemos que es que Dios no tiene un plan para mí, que no pensemos es que no es cierto que Dios escucha, es que a lo mejor esto de ser cristiano no es verdadero. No podemos pensar de esa manera, porque el tiempo de aflicción en tu vida, mi tiempo de aflicción, mis tiempos difíciles, mis tiempos donde a veces siento que no veo la salida, hermano, es donde Dios nos está disciplinando, porque somos sus hijos. Mire, ¿sabe qué es lo que nos está diciendo aquí? Dice,
si soportas, en el verso 7, quiero que lo vean. Si soportas su disciplina, mire, quiero que vea que es una porción que en mi Biblia está subrayada. Véalo. ¿Sabe por qué lo subrayé? Porque Dios me disciplina, porque a Dios a mí me da, porque soy su hija. Yo soy hija de Dios, por lo tanto Dios me va a enderezar el corazón, Dios me va a disciplinar. Si yo necesito ser corregida, Dios me va a corregir y gloria a Dios por eso. Quiero que sepa esto. Dice, si soportas su disciplina, Dios te tratará como hijo. ¿Sabe usted que hay muchas personas que cuando llegan al camino de la fe, llegan con gran ánimo? Con gran ánimo. Y ya recibieron a Jesús y ellos vienen bien gozosos, ¿verdad? Y llegan con gran ánimo. Pero conforme Dios comienza a disciplinar su vida, el ánimo se acaba. Dejan de mirar la promesa de la salvación que Cristo les dio, empiezan a mirar al lado y el que mira al lado se sale del camino. Aquí dice que el hijo va a ser aquel que soporta la disciplina. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien no se le disciplina? Usted que tiene hijos, ustedes que tienen hijos, ¿los disciplina? ¿Por qué los disciplina? Por su propio bien. ¿Verdad que sí? Porque no quiere que su hijo le vaya mal en la vida. Usted no quiere que su hijo tope con dolor en la vida. Entonces usted prefiere disciplinarle ahora a su hijo que mañana lo agarre la vida y le dé un barazo. Dios dice que nos va a tratar como hijos si soportamos su disciplina. Entonces hay un precio de por medio, mis amados hermanos. Entonces a veces cuando nos preguntamos, ay, es que yo quiero más de Dios, yo quiero que Dios se revele más a mi vida, yo quiero que Dios me haga crecer en su fe, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios se forme el carácter de Dios en mí. Dios va a hacer eso a través de disciplina. Dios no puede hacer eso sin pasarte por fuego. Dios no puede hacer eso sin pasarme por fuego. Dios nos tendrá que disciplinar. La disciplina de Dios es necesaria para un hijo. Y si tú soportas la disciplina de Dios y si yo soporto la disciplina de Dios, entonces Dios nos trata como a hijos, como a herederos. Yo le pregunto, ¿será que el tiempo difícil que ahora usted puede estar viviendo es una disciplina de Dios? Entonces sopórtela, soportémosla. Porque si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Dios nos trata como a hijos. La disciplina de Dios, mis amados hermanos, el único propósito que tiene la disciplina de Dios es apartar la soberbia de nuestro corazón. El único propósito que tiene la disciplina de Dios es apartar la soberbia de nuestro corazón. Porque a través de la aflicción y a través de la disciplina, Dios nos va a hacer entender que Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Que dependemos de Él. Si usted quiere vivir sin disciplina, y usted es de esas personas que dice, a mí nadie me va a decir cómo vivir, a mí nadie me va a decir cómo hacer, entonces créame que el camino de la fe no es para usted. Y no le estoy invitando a que se vaya, al contrario, lo mejor que podemos hacer es caminar en la fe con Cristo. Pero si usted quiere ser hijo de Dios, usted tendrá que ser disciplinado, porque si no es disciplinado, entonces es bastardo. Ahora, mire el verso 9. Quiero que vea el verso 9. Y dice así: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
¿Sabe cuál es la recompensa de obedecer a Dios? Una larga vida en esta tierra y la vida eterna. Dice, si seguimos leyendo en el verso 10, dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y ahí es otro tema, ¿verdad? Porque a veces nuestros padres crecieron en tanta maldición, ignorando la palabra de Dios, que para ellos la corrección y la disciplina fue maltrato físico y emocional. Miren, si usted vivió eso, yo solo le digo, no lo tome a mal, perdone, olvide. No piense, ¿por qué hizo esto mi padre? ¿Por qué hizo esto mi madre? O mi padre no me quiso, mi madre no me quiso. No piense en eso. El hombre saca de su corazón lo que él tiene en el corazón. Y si sus padres desafortunadamente lo único que tenían en su corazón era dolor, odio, amargura y rencor, era lo único que podían ofrecer. Pero gloria a Dios que usted está viniendo al conocimiento de Cristo y que tal vez usted va a poder ser un instrumento para sembrar una semilla de amor, una semilla de fe, una semilla de esperanza en los que le rodean. A veces para nosotros relacionamos disciplina con abuso. No, Dios no abusa. Dios nos forma, nos disciplina. Dice que nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero dice, pero esto era para lo que nos era provechoso, para que participásemos de su santidad. Dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero ahora nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora vamos a ir al verso 11 y dice así la palabra de Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero mire lo que produce la disciplina de nuestro Señor. Amén. Lo estamos leyendo, hermana Lisbeth, gracias. Dice así, en verdad no es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero después, si usted y yo soportamos la disciplina, después dará un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, ¿quién va a recibir el fruto apacible, un fruto de paz, de justicia? Los que han sido ejercitados en la disciplina. ¿Se da cuenta que todo tiene una recompensa y que todo tiene un precio? Usted puede pagar el precio de ser disciplinado por Dios, permanecer creyendo a Dios, caminar con Dios, afirmarse con Dios y recibir la recompensa de ser un hijo de Dios soportando su disciplina. O puede pagar el precio que pagan los impíos, los que no se someten a Dios ni quieren, los que no toman en cuenta a Dios en sus vidas para nada. También ahí va a pagar un precio. Mi consejo para ustedes, soporte la disciplina del Padre. Humíllese. Quiero que sepa que la disciplina que Dios nos da está muy ligada a lo que tiene que ver con orgullo, con soberbia, con altivez. Generalmente cuando Dios viene y nos da, Él nos está corrigiendo el corazón, nos enmienda el corazón. Así que cuando estamos viviendo un tiempo de aflicción, hermano, generalmente lo que tenemos que perder es el orgullo o la altivez o la arrogancia. Muchas veces estamos viviendo tiempos de aflicciones, porque yo no tengo por qué disculparme porque no es mi culpa. No, yo estoy afligido y me siento desanimado y se me ha cansado la fe porque los que no son cristianos me ven lo que padezco y ahora dirán, mira cómo le va y es cristiano. Mucho de lo que padecemos tiene que ver con el que dirán. Mucho de lo que padecemos tiene que ver con que siempre queremos tener la razón. Mucho de lo que padecemos tiene que ver con que no queremos escuchar lo que se nos dice. Mucho de lo que padecemos está ligado a la soberbia del corazón. Y Dios conoce el corazón del hombre y por eso a los que Él toma como hijos los disciplina, los azota. Aquí lo acabamos de leer.
Entonces Asaf no comprendía que lo que Dios estaba haciendo con él era disciplinándolo, era enseñándolo a ser hijo de él, enseñándole que cuando nosotros tenemos a Dios por Padre, llegará el momento en que el Padre nos va a corregir y duele. La corrección de Dios duele, pero produce un fruto apacible de justicia. ¿Usted quiere un fruto de paz y de justicia en su vida? Deje que Dios lo moldee. Deje que Dios le moldee su vida, deje que Dios le moldee su corazón. El verso 11 dice, si por el momento la disciplina que vives no te es motivo de gozo, sabemos que te duele, te es dolorosa la disciplina que estás viviendo. A los niños lloran cuando usted los disciplina y nosotros también lloramos cuando el Padre nos disciplina, ¿verdad? El Padre de los cielos. Pero quiero que sepa que a través de la aflicción que usted vive, Dios está disciplinando su corazón. A través del tiempo de aflicción que yo estoy viviendo, mi Padre, que es Dios, está disciplinando mi corazón y lo está enseñando a ser humilde. Lo está enseñando a ser obediente, a sujetarse a su voluntad y aceptar lo que Dios quiere. Yo sé que hoy en día hay muchas doctrinas satánicas por allá afuera que le dicen que usted decrete, que usted establezca, que usted declare. No, Dios nos llama a aceptar su perfecta voluntad con sumo gozo. Dios nos invita a que aceptemos su disciplina como hijos. Y una vez que recibamos la corrección de Dios y digamos, Señor, reconozco este tiempo es difícil para mí, pero yo esperaré en tu voluntad. Entonces dice ahí que Él nos trata ya como hijos. Y ese es un proceso difícil, porque muchos llegan a la iglesia hoy en día, pero cuando la disciplina de Dios llega a sus vidas, se van, ¿sabe? No les gusta. No quieren vivir la disciplina. Y si usted y yo no vivimos la disciplina, tampoco vamos a experimentar al Padre como nuestro Padre, porque hasta después de vivir la disciplina, seremos sus hijos. Entonces, eso fue lo que Asaf, el salmista, comprendió. Dice en el Salmo 73, hasta que después, cuando entré en el templo y empecé a orar y empecé a escudriñar, dice, mi entendimiento se abrió para comprender cuál es el fin de los impíos. ¿Sabe cuál es el fin de todas esas personas que no son disciplinadas por Dios? ¿Sabe cuál es el fin de esa persona soberbia, mentirosa, engañadora, ladrona, que parece que consigue todo lo que quiere y que su vida no cambia y jamás cambia? ¿Sabe cuál es el fin? Si ellos no son disciplinados, jamás podrán arrepentirse. Si ellos no son disciplinados, no son hijos, son bastardos. No van a heredar, no van a tener herencia eterna. Hermano, aquí está en juego más que sus 70, 80 o 90 años de vida. Aquí está en juego su vida eterna, su galardón y mi galardón. No podemos dejar que nos desvíe el desánimo y mirar al lado y ver cómo el impío es prosperado y usted no es prosperado como el impío. Dios tiene algo mayor para usted y le está formando para lo que Él tiene. Dios tiene algo mayor para mí y me está formando para lo que Él tiene para mí. La disciplina es necesaria. Un atleta es disciplinado. ¿Sabe por qué? Un buen atleta es disciplinado. ¿Saben por qué es disciplinado? Y golpea su cuerpo para poder ser efectivo en lo que hace. Pues usted y yo como creyentes nos va a doler, pero vamos a ser disciplinados. Nos va a doler en nuestra comodidad, nos va a doler en nuestra manera de vivir que teníamos antes, pero vamos a cegar un fruto apacible de justicia. Si usted trae su corazón desalentado en este tiempo a causa de aflicción, déjeme decirle, Hebreos 12 es una palabra perfecta para usted y para mí, porque el Señor nos dice que Él corrige al que ama como hijo. Ahora, en el libro de Corintios,
Primera de Corintios, el apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 9, verso 27, el apóstol Pablo nos dice algo muy, muy importante. Y dice así, Primera de Corintios 9, 27. Dice así la palabra del Señor. Amén. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Ahora quiero que lea más arriba conmigo. Dice así, quiero que vea esto. Desde el verso 22 vamos a leer. Mire el nivel de disciplina que Dios le había dado al apóstol Pablo, ¿sí? Vamos a leer Primera de Corintios 9 y vamos a leer desde el verso 22. Dice el apóstol Pablo, ¿sabía usted que casi la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo? Bueno, este es el hombre que está hablando. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos se salven algunos. O sea, él no era un hombre arrogante. Si él se tenía que sentar con gente débil, él se hacía débil. Él no iba y presumía de su sabiduría. Le ha tocado conocer personas que cuando están centrados entre personas que no conocen la palabra de Dios y ellos tienen mucho conocimiento, son así como un pavo real que crece y quieren dar a conocer toda su sabiduría que ellos tienen. Bueno, el apóstol Pablo no era así. El Señor le había corregido tanto su orgullo y soberbia que él se humillaba. Y dice que cuando estaba con los débiles, él se hacía débil y él se hacía humilde para ganar a los que lo rodeaban. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ahora mire el ejemplo que el apóstol Pablo nos da. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Mira lo que el Espíritu te está diciendo. Mira lo que el Espíritu Santo te está diciendo en esta tarde. Corre tu carrera de cristiano como que vas a obtener tu premio. Deja de correr tu carrera de cristiano mirando lo que otro tiene. Y corre tu carrera por tu premio, por tu recompensa. Deja de mirar si el otro hace, si no hace, si dijo, si no dijo, si vive o no vive para Cristo. Tú corre tu carrera, guarda tu corazón porque la recompensa es solo tuya. Tú vas a recibir la recompensa, tú. Entonces el Espíritu Santo nos dice, tú sabes que hay muchos corriendo en un estadio, en el verso 24, ¿verdad? Dice, todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Y te dice el Espíritu Santo, corre de tal manera que tú obtengas tu premio. Hay mucho en juego, mis amados hermanos, en nuestra vida cristiana. Hay mucho en juego. Hay promesas que Dios nos ha dado. Hay grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. No vale la pena que dejemos de mirar a Jesús para mirar cómo vive el impío. No vale la pena. El impío va a tener su recompensa. En el Salmo número 1, y no se lo voy a leer porque no hay tiempo, dice que el impío va a ser cortado y va a ser como un tamo, como un pedazo de hierba seca que se lo lleva el viento. Usted y yo vamos a recibir la recompensa para nuestras vidas. Ahora dice, verso 25, todo el que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, una corona hecha de manos humanas que se pudre. Corruptible quiere decir que se corrompe. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo, mire lo que dice el apóstol Pablo, Para los que dicen que por qué
tenemos que sufrir, que yo decreto, yo establezco, yo declaro y todo tiene que ser como yo digo. No, 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 no. Eso no es así. Mira lo que dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, ¿sí? Él va corriendo una carrera, pero sabe a dónde va. De esta manera peleo, pero no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser avergonzado. Esa es la parte que yo le decía, que cuando Dios nos disciplina, generalmente tiene que ver con nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestra falta de bondad, con nuestra naturaleza caída. Lo que ahora a usted le está doliendo, tal vez sea su orgullo, tal vez sea, no sé que le duela, no tampoco quiero generalizar, sé que hay veces que pasamos situaciones muy difíciles, pero quiero que sepa que Pablo dice que él golpea su cuerpo y lo pone en servicio, lo pone como siervo. Dice, no sea que habiendo yo trabajado tanto, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces quiero que sepa que si usted sigue leyendo el verso 10, el apóstol Pablo nos da el ejemplo, del pueblo de Israel. Dice, todos salieron de Egipto, todos caminaron bajo la nube, todos estuvieron en el desierto. Dice, pero ¿sabes qué? Murmuraron, no tuvieron fe, se enojaron contra Dios por el tiempo de aflicción que estaban viviendo. Entonces dice la palabra de Dios que por causa de esas cosas ellos no entraron en la promesa que Dios les tenía. Es el capítulo 10, lo vamos a dejar para la siguiente semana, Hebreos 10, pero usted lo puede meditar durante la semana. Hay un precio muy alto para pagar si nosotros no recibimos la disciplina del Padre. Sé que no es fácil, mis amados hermanos, pasar por tiempos de aflicción. Lo sé. Hemos vivido, el pastor y yo hemos vivido tiempos de aflicción, pero quiero que sepa que al final usted va a recibir un fruto apacible de justicia. Así que no corra como al viento, no corra como al aire, no tire golpes al viento, golpee su cuerpo, póngalo para servicio de Cristo, sufra el oprobio, desprecie el oprobio, dice como lo hizo Jesús, porque Jesús tenía los ojos puestos en el sumo gozo de la promesa que el Padre le dio. Entonces el Espíritu Santo nos dice que cuando estamos padeciendo, que consideremos el padecimiento de Jesús, porque usted y yo todavía no hemos padecido hasta sangrar por Cristo. Y lo dice en el libro de Hebreos, estábamos leyendo, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, y nos dice así, dice, porque 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Miren quién llegó aquí. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo por el pecado. Dice Hebreos 12:4. Así que necesitamos recibir la disciplina del Señor. Necesitamos aceptarla y no mirar hacia la derecha o hacia la izquierda. Mantengamos los ojos en Jesús, porque el Señor te dice, escúchame. Mantén los ojos en Cristo, porque aunque ahorita no es motivo de gozo la disciplina, a su tiempo vas a recibir la promesa que Dios te ha dado como a hijo. Y eso fue lo que Asaf entendió, que Dios lo disciplinaba porque él tenía una promesa para él. Que a los impíos no los disciplina Dios, porque sencillamente Dios solo disciplina a sus hijos. Así que mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Cobremos ánimo, sé que no es un tiempo fácil para muchos de ustedes, la razón por la que el Espíritu Santo trae esa palabra, sé que porque muchos de ustedes están pasando un tiempo difícil, pero quiero que sepa que el Espíritu Santo no se equivoca cuando nos dice, mantente firme en tu carrera y no desmayes, no te desalientes y solo mira a Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza y te damos solamente la gloria a ti, Espíritu de Dios, porque tú cuidas de nosotros. Señor, atamos y reprendemos en el nombre de Jesús
todo espíritu inmundo de opresión, Señor, que esté sobre las vidas de tus hijos y tus hijas. Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, declaramos en el nombre de Jesús tu promesa sobre tus hijos, de que todos tus hijos reciben la recompensa. Padre, rogamos que mantos de bendición, de refrigerio y de paz sean enviados sobre cada uno de mis hermanos y sobre cada uno de tus hijos que en este tiempo están viviendo un tiempo de aflicción. Señor, sabemos que es muy duro cuando tú trabajas el corazón, pero también, Señor, sabemos que la recompensa es un galardón eterno. Ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Ayúdanos, Señor, a mantener los ojos puestos en la promesa que nos has dado y a menospreciar el oprobio que el diablo quiere hacer de nosotros, sabiendo que nuestra herencia es mayor que cualquier cosa, Señor, que padezcamos en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Mire, Picoso acá está acompañándonos, nos hizo compañía, bien calladito el día de hoy. Dios les bendiga, les manda el pastor un saludo, un abrazo a los que son de casa. Nos vemos el viernes para adorar al Señor juntos. Y a los que nos están acompañando de alguna otra parte, les agradecemos que haya tomado una hora de su tiempo para estar con nosotros en esta clase. El tiempo, hermano, es algo que se va y no vuelve, y les agradezco mucho que me den una hora de su tiempo para estudiar la palabra de Dios conmigo. Que el Señor les bendiga, les amamos.